Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Amados hermanos, un cordial saludo, un abrazo a la distancia. La palabra de Dios la leemos en Mateo 18, 21. Vamos a hablar sobre el perdón. Cuánto duro se nos hace muchas veces perdonar. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. Dice Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí mismo en la parábola del rey hay una parábola muy importante, amados hermanos, de una deuda sumamente grande. Básicamente una deuda que nunca podría ser reembolsada, que nunca pudiera ser pagada. Pero uno de los siervos, sin embargo, más tarde ese mismo siervo se niega a perdonar una deuda. O sea, en esa parábola vamos a la lectura para poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijo todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo postrado, movido a misericordia, le soltó y le perdonó aquella deuda. Así es, amados hermanos. Y vemos ahí, amados hermanos, en esta parábola vemos que era una deuda sumamente grande. Básicamente una deuda que jamás podría ser reembolsada o jamás podría ser cancelada. Pero sin embargo, más tarde ese mismo siervo se niega a perdonar una pequeña deuda a otro hombre, amados hermanos. Sí, se niega a perdonar una pequeña deuda a otro hombre. El rey escucha acerca de esto y se revoca el perdón que había otorgado. Y Jesús concluye diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Amén. Es importante, amados hermanos, que nosotros perdonemos cualquier falta que nos haga. A mí en Mateo 18:35 dice la palabra de Dios: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Es importante, para lograr el perdón de Dios y lograr la misericordia de Dios, amados hermanos, debemos de perdonar a aquel que nos ofende, a aquel que nos lastime, a aquel que nos hace daño, a aquel que vitupera nuestras vidas, aquel que blasfeme nuestras vidas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre Celestial nos va a perdonar, amados hermanos. Y eso es muy importante, que nosotros no debemos confundir. Aquí el perdón de Dios no se basa en nuestras obras. El perdón y la salvación se basa totalmente en la persona de Dios y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestras acciones demuestran nuestra fe y la medida que la entendamos, y la gracia de Dios, amados hermanos. La gracia de Dios que opera en nuestras vidas. Vamos a ver Santiago 2, del 14 al 16, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver Santiago 2, que nos dice la palabra de Dios. A ver, ahí, amados hermanos, si tienen su Biblia, ahora en Santiago 2, a ver qué nos habla, qué nos dice ahí la palabra del Señor. Es importante que nosotros sepamos y entendamos que debemos también perdonar. Cualquier ofensa que tenga tu hermano, cualquier ofensa que tiene delante de ti tu hermano, amados hermanos, es importante que tú llegues a él, te reconcilies y pueda perdonar, porque es algo que Dios nos manda, es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros, amados hermanos. Dice así la palabra de Dios, Santiago 2:14, amados hermanos:
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Amados hermanos, si un amigo está desnudo, un hermano está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, amados hermanos, es importante que la fe vaya con la obra. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Somos completamente indignos. Aún así Jesús escogió purgar el precio por nuestros pecados y darnos el perdón, amados hermanos. ¿Por qué darnos el perdón? Porque nosotros no merecíamos ni la gloria de Dios, no merecíamos ni la gracia de Dios, amados hermanos, porque estábamos contaminados bajo los juicios divinos de Dios. Pero aún en su misericordia, en su amor, amados hermanos, Dios nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5:8 dice, vamos a ver qué nos dice en Romanos 5:8. Ahí leemos sobre la misericordia y sobre el perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros, amados hermanos. Y eso es lo que nos enseña y nos da un aliento y nos da una fortaleza, lo que Dios tiene aquí en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que vemos ahí que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos perdona nuestra falta. ¿Cuánto más nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman, a aquellos que nos hacen daño, amados hermanos? Cuando verdaderamente nosotros entendamos la grandeza del perdón de Dios para vosotros, vamos a transmitir a otros y hemos recibido la gracia y ha cambiado debidamente extender la gracia a otros, amados hermanos. Cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque esa sangre de Cristo, esa es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Esa gracia que nosotros tenemos, amados hermanos, nosotros la compartimos con aquellos que no la tienen y ahí estamos siendo agradecidos con el Señor. En la parábola que estamos hablando del siervo indignado, amados hermanos, el siervo que no perdonaría una deuda menor después de haber sido perdonado por una deuda impagable. Sin embargo, cuando nos perdonamos, estamos actuando. Cuando no perdonamos, estamos actuando de igual que el siervo, porque Dios perdonó a aquel siervo una deuda sumamente grande que él no la podía pagar. Y sin embargo, cuando el siervo fue perdonado, él se acordó, gloria sea el nombre del Señor, él se acordó que otro le debía una deuda y fue rápido y le corrió a cobrarle, amados hermanos. Sin embargo, no reconoció, no aceptó el sacrificio que Cristo hizo en él, perdonándole la deuda que en él tenía. Y eso es lo que nosotros debemos hoy en día perdonar a aquellos que no hacen daño, a aquellos que nos lastiman, amados hermanos. Llamamos así. La falta de perdón también nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. En lugar de promover la justicia, nuestra falta de perdón empeora y termina en amargura, amados hermanos. Cuando uno no perdona, cuando uno está con eso en el corazón, ¿qué es lo que uno termina? Termina en amargura, termina en problemas, termina en odio, que su corazón se va llenando de raíz de amargura, de odio, amados hermanos. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de los Hebreos, que nos dice la palabra de Dios ahí, amados hermanos. Es importante escudriñar bajo la poderosa palabra de Dios, que Dios nos habla y Dios nos dice ahí, dice la palabra de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda de justicia, amados hermanos, y que nuestros pies estén derechos para vuestras vidas, para que los cojos no se salgan del camino, sino que
sean sanados. Y más abajo nos dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como un corazón atribulado, como un corazón afligido, amados hermanos, puede seguir la paz si su corazón está herido, no perdona, no tiene misericordia, no ha perdonado, no ha nacido de nuevo. Es importante en la vida de cada uno el perdón, amados hermanos. Y eso es lo que nos enseña, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, también nos habla y nos dice que aún siendo el Señor Jesucristo, el creador del cielo y la tierra, Él nos perdonó a nosotros. Él perdonó a Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido, amados hermanos. ¿Por qué? Porque le lastimaron y le hicieron daño, pero aún así Él les perdonó y le otorgó una oportunidad más de vida, le otorgó el arrepentimiento, amados hermanos. Y eso es lo que es importante, que nosotros volvamos a Dios en sacrificio de obediencia y que busquemos día a día la presencia de Dios. Según de Corintios 2, 5, 11. Vamos a abrir la palabra de Dios a ver qué nos enseña, qué nos dice ahí sobre el perdón, amados hermanos. El perdón tiene que ser mutuamente. El perdón tiene que ser ligado bajo la misericordia de Dios, amados hermanos. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña y nos dice que el perdón tiene que también estar ligado bajo la obediencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta preciosa mañana, amados hermanos. Conociendo pues, según Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder lo que se gloria en la apariencia, no en el corazón. El perdón tiene que ser un perdón mutuamente, amados hermanos, un perdón que uno se sacia, se goza, amados hermanos, para que Satanás no gane ventaja en la vida, aquel que está herido, aquel que está abatido, porque no ha recibido el perdón, no ha recibido la misericordia de Dios. Y Dios nos habla que el cristiano tiene que perdonar 7 veces, 70 veces 7, amados hermanos. Y eso es lo que nos dice, nos enseña en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da una oportunidad, nos da un encuentro más con la persona que ha cometido un agravio, con la persona que ha cometido una falta, de buscar el perdón, de acercarnos a Él. Porque cuando nos acercamos a Él, amados hermanos, a pedir perdón, estamos limpiando nuestras almas, estamos limpiando nuestras vidas delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, de nosotros, que nosotros lo reconozcamos, que nosotros aceptemos el sacrificio de Dios bajo la misericordia de Dios, bajo el perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 6:23 nos enseña también, amados hermanos, del perdón que Cristo nos hizo a nosotros, otorgándonos la vida eterna, otorgándonos la misericordia, amados hermanos. Y dice así la palabra de Dios, amados hermanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí que el cristiano o cualquier persona que no perdona está bajo juicio, está bajo pecado. Y ahí es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo que Dios quiere darte en esta mañana es vida eterna, amados hermanos. Aduéñate de ese regalo, aduéñate de ese perdón que Cristo tiene para ti, porque tú le has hecho a Cristo, le has hecho tanto daño, le has hecho tanto desprecio, porque cuántas personas a ti te han hablado de la palabra de Dios, te han exhortado, pero tú le has negado.
tienes que acercarte a Él en sacrificio de obediencia, en perdón.